Mientras trabajaba, analizó lo que había visto en la emboscada. ¿Sería cierto que los Zerg actuaban bajo las órdenes de un ser inteligente? ¿Estaba seguro de que no era su imaginación? Teredal tenía que admitir que era posible que su grupo de veteranos cayera en una emboscada de Zerg salvajes, que incluso, dadas las circunstancias adecuadas, las bestias podían destrozarlos. Tal vez estaba confundiendo mala suerte con estrategia. 5 celos de Aiur, 3 persecutores y 3 templarios oscuros, todos eliminados por garras, espinas y colmillos en cuestión de minutos. Una primera andanada que había atacado a los persecutores, las unidades con mayor movilidad y mejor armadas, seguida de una horda de Zerglings para anular a los templarios oscuros. Y el amo supremo se había mantenido fuera de alcance. La nave de evacuación voladora del ejército Zerg, no más sabia que un Zergle, pero su presencia les había dado una combinación de entendimiento de manada y sensibilidad psíquica a los esbirros que pululaban abajo. ¿Mala suerte? No. Una emboscada ejecutada con demasiada perfección por unas criaturas que, supuestamente, eran salvajes. No sé cómo se comportan los Zerg feroces. Vengo eliminándolos de nuestros mundos desde que quedaron en estado salvaje. Se movían en concierto. Los estaban controlando. Para Teredal no había duda. Él había luchado contra los Zerg cuando estaban bajo el mando de su semidios biológico, la mente suprema. Se había adaptado a las nuevas tácticas desconocidas cuando esa humana advenediza, Kerrigan, había tomado el control del enjambre y se acordaba del resabio nauseabundo de las inexpertas estrategias Terran, entretejidas con los viejos patrones Zerg, como el moho que cubre un hueso fosilizado. Más recientemente, Teredal se había adaptado a la locura de los Zerg privados de su maldita reina, un caos de garras e ira insaciable frente al que los encuentros anteriores parecían juego de niños. Teredal conocía a los Zerg y sabía cómo luchaban. Conocía sus instintos y sus debilidades. Eran lecciones que le habían costado millones de cicatrices, un mapa de experiencia trazado con líneas irregulares por todo su cuerpo. Hasta el ojo de Teredal, perdido durante el golpe plaza, había pagado una lección sobre cómo matar a los poderosos ultraliscos Zerg. Teredal consideraba que había sido un precio justo por la enseñanza recibida a cambio. Una enseñanza y un monstruo enorme despedazado sobre los cerámicos de rezo sagrados de Nelit. Esas lecciones aprendidas con tanto sacrificio eran precisamente la razón por la que lo habían seleccionado, la razón por la que le habían ordenado escoltar a Keldana a la zona donde, según los cálculos del ejecutor, la actividad Zerg sería mayor, para proteger a la Templario Oscuro mientras posicionaba los faros. El centro de mando sabía que Teredal era capaz de guiar a Keldana a través del centro de una colmena si se lo pedían. Teredal conocía a los Zerg. Y sabía que el ejecutor estaba equivocado. Alguien estaba controlando a los Zerg. Él no sabía quién o qué. No todavía. La formación de las bestias durante la emboscada no parecía obra de Kerrigan. Tenía un tinte diferente, pero, sin dudas, le resultaba conocida. Una versión más tosca del control de la mente suprema. La misma sensación de organicidad, pero sin la gracia elegante, experta que Teredal recordaba de esas primeras batallas. ¿Se habría engendrado un nuevo cerebrado para ocupar el lugar de la reina derrocada? Sin importar cuál fuera la respuesta, el nuevo estado de cosas complicaba el actual plan para recobrar a Aiur. Teredal tenía que hablar con el ejecutor. Esto era más que una simple misión. Los protos ya habían sufrido muchas pérdidas. Su número solo una fracción del vasto imperio que, en una época, había brillado con orgullo en las estrellas del sector Coprulu. Esta incursión era su última esperanza, un costoso asalto a todo o nada para introducirse en lo que parecía ser un bastión enemigo por accidente. Si Teredal no le avisaba, la flota quedaría expuesta frente a un enemigo preparado para atacar con ferocidad y rapidez. Los protos necesitaban retirarse, volver a reunirse en consejo y repensar sus tácticas contra un enemigo pensante. El único problema era que él no tenía forma de decirles. Teredal frunció el ceño y pensó en gritar sus pensamientos en el Khala lo más fuerte posible, pero sabía que no tenía sentido.
La flota estaba alejada porque así se había planeado. Se había planeado que quedara fuera de su alcance. Su misión estaba caratulada como ataque silencioso, un pedido de los Nerasim, independientes del Kala, al fin de impedir que los Zerg feroces irrumpieran en las ondas psiónicas más poderosas que los protos necesitaban para comunicarse extraplanetariamente. Los Zerg, aún en estado salvaje, parecían tener la capacidad perturbadora de sentir las emisiones psíquicas más fuertes. Teredal no sabía bien por qué. Quizá la longitud de onda protos era similar a las frecuencias de la mente suprema. Los Zealot no tenían nada que hacer tratando de resolver misterios que era mejor dejar en manos de altos templarios, pero él sabía que las emisiones psiónicas fuertes atraían a los Zerg como la luz a la polilla. De hecho, algunos tenían la hipótesis de que las criaturas eran más sensibles a la energía psíquica porque no tenían la disciplina ni la capacidad biológica para crear filtros mentales. Estos filtros eran necesarios en una sociedad inteligente que hablaba telepáticamente. Los protos aprendían a contener el tejido de pensamientos, muchas veces ruidoso, desde muy pequeños. Los Zerg no tenían esa necesidad. Así que el transbordador que había dejado a su equipo en Salok era mudo, un vehículo automático programado para depositar su cargamento y volver a la flota, estacionada apenas pensando el límite de alcance psiónico. Lo más probable era que la flota hubiera visto lo que había pasado. Los escáneres de vigilancia visual a bordo de las naves principales de seguro habían podido observar los resultados de la emboscada, porque el hemisferio de la luna donde había ocurrido ahora estaba justo frente a la flota. Pero Teredal sabía que al ejecutor no le importaría el ataque, por lo menos no desde el punto de vista táctico. El plan, que le habían explicado claramente al comienzo, sería seguir adelante con la limpieza de Salok sin importar los resultados obtenidos por su equipo. Se había invertido demasiado en el encuentro y no iban a retirarse solo por un primer ataque fallido. Si el Ziliul no había logrado completar su misión y eso complicaba los ataques subsiguientes, que así fuera. Lo único que cambiaría era que los hostigadores tendrían que organizarse en patrullas de caza y recorrer la cara cavernosa del Salok en lugar de dirigirse a los faros que Kel'Dan y sus templarios oscuros tendrían que haber posicionado. Teredal sacudió la cabeza. Trató de ahuyentar la desesperanza que amenazaba con inundarlo. Se alejó un paso de las tiras mojadas del tendón que había extendido sobre el suelo. Él no podía hacer nada. Nada. El Zealot se recostó sobre las piedras compactas y frías de la pared de la galería para analizar la situación. Intentó ver el problema con mayor claridad. Este era el modo en que había vivido durante mucho tiempo, sobreviviente de muchísimas batallas en las que otros se habían desmoronado de miedo e indecisión. ¿Sabías que la luna de Ayur es única entre las estrellas? La voz de su maestro le retumbaba en la cabeza. No solo con un recuerdo, sino como el vestigio vibrante de un alma entretejida en el Kala. Era un conocimiento que permeaba las fibras del universo. Teredal estaba demasiado lejos de sus hermanos para comunicarse con ellos deliberadamente, pero podía sentir su esencia, la de los vivos y la de los muertos. Incluso a años luz de distancia, escuchaba la voz y la sentía en los huesos. Su respuesta fue tanto una plegaria como una súplica susurrada. Se habló a sí mismo y al eco de su maestro que todavía vivía dentro de él. Maestro, veo la condena de nuestro pueblo, el principio del fin. Mis armas están dañadas y yo estoy solo. ¿Qué puede hacer un Zealot viejo y solo contra las colmenas de Salok? Después, al pensar que su maestro lo castigaría por quedarse sentado sin hacer nada, Teredal se inclinó y empezó a vendarse el brazo lastimado con los tendones. La carne dura y húmeda se le adhería a la piel y le producía ardor en los sectores en que el tejido alienígena tocaba la herida abierta. Cuando ajustó bien el vendaje, el dolor llegó hasta el hombro y el Zealot tensionó los músculos. Era bueno sentir dolor, lo mantendría enfocado. Una vez que la herida estuvo bien cubierta, Teredal abrió y cerró la mano para corroborar que todavía tenía plena movilidad. La hemorragia se detuvo. El Zealot miró hacia abajo y, a la luz tenue de su espada psiónica, descubrió que todavía le quedaban tiras de tendón.
Los tendones del hidralisco eran fuertes y prácticamente impenetrables, pero flexibles como el cuero. Dada la capacidad aterradora de los Zerg para adaptarse, su carne y sus huesos estaban a la par de las armas y armaduras forjadas por protos y humanos. Teredal volvió a abrir y cerrar la mano. Contempló las largas garras del hidralisco que habían quedado descartadas en el polvo empapado de sangre. Pongas la respuesta, Teredal. El hidralisco ya había comido hasta el hartazo y soltó el miembro que había estado mordisqueando. Mientras el suelo se desmoronaba detrás de él, algo emergía de las madrigueras, algo que se movía muy rápido. Cuando giró con un chillido, la criatura se encontró con el arco azul feroz de la espada de un Zealot. ¡Dolor! El arma se clavó en el hombro del hidralisco, achicharrando piel y huesos. El hidralisco tiró un mordisco con esas mandíbulas poderosas y capturó entre los dientes filosos la muñeca del Zealot que todavía estaba protegida por la armadura. El metal chirrió, y el otro brazo del Zealot estaba desarmado y olía a sangre. ¡Presa! Estaba atrapado y desamparado. El hidralisco se babeó ante la expectativa. Esta comida se retorcería en su boca. Después el Zealot miró hacia arriba y envió sonidos a la mente del hidralisco, sonidos de palabras llenos de una furia arcaica que era primitiva y clara. Se acabó el banquete, monstruo. Ahora, prueba tu propia sangre. Teredal asestó un golpe con el otro brazo y un par de diferentes de garras largas y dentadas se clavó en la boca del hidralisco. De pie en la luz fría del amanecer, Teredal terminó de limpiarse la sangre de las garras amarradas a su muñeca. Era un movimiento cargado de significación ritual proveniente del pasado de su pueblo, antes de la civilización. Antes de que la tecnología que permitía concentrar el pensamiento en espadas de pura energía. Esta acción sencilla le trajo claridad y cierta paz. La paz se tradujo en concentración. Usa esa concentración. El Zealot, lleno de cicatrices, se agachó y con el dedo dibujó 3 puntos en la arena, las 3 ramas de la flota Protoss, que esperaban una señal del Zillion caído, una señal que nunca llegaría. Bajó esos 3 puntos, trazó una línea larga y después otra, 2 líneas, un día y una noche saalokianas, hasta que la flota lanzara el ataque destinado al fracaso. La rotación de Saalok era corta. La luna no estaba gravitacionalmente acoplada a Ayur y su revolución completa duraba alrededor de la mitad de un día del mundo de Teredal. No tenía demasiado tiempo. Después, Teredal dibujó 6 líneas diagonales en círculo alrededor de sus marcas, los 6 faros, estructuras cristalinas que llevaban todos los Zealot del equipo, herramientas compactas diseñadas por artesanos Nerasin para disponer de destellos precisos de energía psíquica. Su función era dirigir la flota a las colmenas de enemigos más importantes con precisión quirúrgica. Ahora se encontraban desparramadas sobre la arena pálida que rodeaba a Teredal. Sus órdenes habían sido ayudar a los templarios oscuros a posicionar los faros. Después, tenía que escoltar a los Nerasin lejos de los enjambres de Zerg que la señal atraería, lejos de los puntos de reunión preestablecidos, donde coordinarían a los hostigadores para limpiar Saalok. Una nave volvería a buscar al Zillion una vez que la luna estuviera limpia de Zerg. La extracción era la tercera prioridad del ejecutor. El principal objetivo de la misión era conferirle a la flota una posición privilegiada en la órbita lunar en torno a Ayur. Una posición que sentaría las bases del esfuerzo final para recuperar el hogar de los Protoss. Si la misión llegaba a fracasar, los miembros del equipo que sobrevivieran tendrían que reagruparse en el punto de reunión más cercano. Teredal se frotó la nariz que tenía donde había estado su ojo izquierdo con el talón de la mano. Le dolía cuando se quedaba quieto demasiado tiempo. Quizá podía enviarle una señal a la flota desde el punto de reunión con uno de los faros. Tal vez el ejecutor lo interpretaría como señal de ayuda y le enviaría un transbordador. Pero no, era demasiado peligroso y el ruido psíquico atraería más Zerg. Además, para cuando llegara al punto de reunión, la flota ya estaría lista para el ataque. Las naves principales ya habrían descubierto sus posiciones,
dispuestas en torno al enemigo inteligente en una formación vulnerable. No había esperanza. Un amanecer más, y la última rama del poder proto se habría extinguido. Sin pensarlo, Teredal se agachó y dibujó un círculo alrededor de las 6 líneas diagonales, la esfera Selot, signo de su orden, el círculo perfecto de Salok, un símbolo de pureza, concentración y razón. Y de repente lo vio claro. Una forma de enviar el mensaje a la flota. Era un plan sencillo pero ensombrecido por la inventabilidad de la muerte. La voluntad de Teredal flaqueó y su espada ciónica brilló con una luz empática. Colocaría los faros en un círculo perfecto. Usaría los instrumentos de navegación de su armadura para posicionarlos a distancias calculadas. Cada vez que un cristal gritara al cielo, su bramido atraería a Zerg al epicentro. Era lo previsto. El ejecutor que esperaba en la flota lo vería y pensaría que todo iba de acuerdo con lo planeado. Y entonces Teredal dependería de la claridad y la inteligencia de su pueblo. Necesitaría que la flota percibiera la ubicación de los faros, una simetría extraña manifestantemente atípica para una formación Zerg, en especial si los Zerg eran salvajes. Pero eso no era lo que convencería al ejecutor del discernimiento inesperado de los Zerg, no del todo. La espada de Teredal volvió a brillar con intensidad, su cara cubierta de una luz azul parpadeante. El ejecutor se convencería una vez que viera a los Zerg predecir el patrón. Cuando los Zerg se movilizaran para interceptar el último faro de la circunferencia, que dejaría en evidencia su capacidad cognitiva para leer el trazo circular y calcular el lugar donde se encendería la siguiente señal. Y era entonces que Teredal moriría, desmembrado en una emboscada que él mismo se había creado. Era no exactamente lo que le habían ordenado hacer. Esa acción iba contra de todo lo que representaba a un Zealot. Era un intento audaz de inmiscuirse en cuestiones tácticas que se decidían mucho más arriba. Teredal recorrió el círculo con el dedo, la esfera Zealot. No es casualidad que nuestro pueblo haya observado su pureza en busca de orientación y claridad durante las eras más oscuras de la historia. Teredal comenzó a tomar los faros de los cuerpos de sus hermanos muertos, apenas del tamaño de su mano. Los orbes cristalinos eran pesados y estaban tallados con diseños curiosos. A medida que los levantaba, Teredal pasaba un dedo por la ranura de acceso de cada uno de los constructos y todos emitieron un resplandor azul bienvenido, que significaba que funcionaban. Hasta el más diminuto de los arcos llena la circunferencia mayor. Palabras que su maestro había repetido con frecuencia y que ahora Teredal comprendía. Iba a necesitar que la suerte estuviera a su favor para que su plan funcionara. De vuelta en el lugar donde estaba su dibujo en la arena, donde había recibido la epifanía, Teredal evaluó su estado. El brazo todavía le dolía, pero esas palpitaciones leves no le distraerían demasiado. Estaba acostumbrado al dolor. La emboscada había requerido cierta inversión de energía, pero nada a lo que Teredal no estuviera acostumbrado. Otro punto a favor. Tenía las piernas intactas. Hoy iba a necesitarlas fuertes. Teredal siempre había sido un buen corredor y estaba a punto de correr su carrera más veloz. Sin dudas, la última. Balanceó el brazo para probar la longitud de sus nuevas garras. Eran más voluminosas que la espada ciónica y brindaban menos protección, ahora que no tenía el guantelete, pero tenían un filo letal. Había sido muy satisfactorio verlas clavarse en ese hidralisco, sentir los bordes cerrados cortar la carne alienígena con una facilidad incestuosa. Como ahora llevaba 6 faros, no tendría completa libertad de movimiento. Los faros se adherían magnéticamente al cinturón de su armadura. Serían incómodos y restringirían su paso, pero solo al principio. Cada uno que colocara, el peso sería menor y el peligro mayor. El sol ya casi había iluminado todo el horizonte. El tiempo empezaba a agotarse. Teredal se agachó y borró las marcas de la arena. Después colocó el primer faro, tocó la ranura de activación, equipada con sensores escondidos que probaron las células y correspondieron. El faro comenzó a emitir una luz roja, pulsos suaves que indicaban que la señal se dispararía después de cientos de destellos. Teredal se puso de pie y se preparó a correr.
De las rocas que tenía al costado salió un sonido. Teredal giró y encendió su espada. Ahí no había nada más que los cuerpos caídos de sus camaradas enredados con los Zergs. ¿Alguno de los monstruos había sobrevivido? Estuvo a punto de ir a investigar. No hay tiempo. El faro está activado. Teredal corrió. La distancia hasta la ubicación del siguiente faro era un tramo corto del recorrido total, pero él quería estar lo más lejos posible del primer faro cuando se disparara. Lo iban a oír todos los Zerg de la luna y Teredal sabía que la señal de un enemigo que se suponía muerto atraería monstruos de todas partes. Por suerte, esa parte del camino era por un cañón estrecho y no iba a tener que invertir demasiado tiempo esquivando Zerg curiosos. Eso esperaba. La arena susurraba bajo sus pies que se movía con agilidad y Teredal dejó que el paso rítmico lo llevara por la cara blanca de Salok. Ayur comenzó a asomarse en el horizonte oriental y era más hermoso de lo que él se había imaginado. Desde ahí, los verdes y marrones y azules vibrantes que delineaban los continentes y océanos de su mundo natal parecían pristinos, incorruptos. Pinceladas anchas de nubes arremolinadas se extendían de polo a polo, y Teredal sintió una nostalgia por Ayur como si el tiempo no hubiera pasado. Entonces se activó el faro. Un grito, un rugido, un huracán terrible de ruido psiónico que se propagó con furia por todo el Kala. El Templario Oscuro lo había preparado para eso. Le había advertido acerca del impacto que seguiría la activación de cada faro. Kedana le había sugerido que se apartara a una distancia de seguridad mínima y luego se arrodillara para erigir una barrera mental antes de que el faro se disparara. Su señal tenía el doble propósito de enviar un mensaje al espacio y crear una onda expansiva violenta en el tejido psíquico local, que llamaría a todos los seres salvajes de Salok. Teredal estaba preparado para cierto grado de desorientación, pero no se esperaba semejante furor. Se tropezó y cayó de cara sobre la arena. Por un momento, no pudo ver ni respirar. Toda su alma estaba ocupada en luchar contra el caos infernal que, segundos antes, había sido el Kala. Y después, tan rápido como había llegado, la señal se agotó. Si eso no llama al enjambre, no sé qué podría llamarlo. Miró hacia el cielo plagado de estrellas y llamó a su pueblo, una voz solitaria perdida en la tormenta. Miren este faro, hermanos, y miren los que vendrán. Y después Teredal se puso de pie y corrió. Se limpió la sangre del ojo y sacudió la cabeza para aclararse. ¡Corre! La arena comenzó a desaparecer hasta que el camino de Teredal se convirtió en piedra y grava. Ahora resultaba más fácil mantener la velocidad, pero también el peligro era mayor porque sus pisadas ruidosas aumentaban la posibilidad de alertar a los Zerg. Tendría que ser más cuidadoso mientras cruzaba a toda velocidad el barranco estrecho con vetas de yeso. Contar sus pasos ayudaba al Zealot a organizar las preocupaciones que le inundaban la cabeza. Algunas eran solucionables, otras escapan a su control. Primero, estaba la preocupación de que los Zerg descubrieran el patrón antes de tiempo. Si predecían la ruta de Teredal antes de que él hubiera podido posicionar suficientes faros, cabía la posibilidad de que los protos no pudieran interpretar su mensaje. Teredal tendría que colocar los faros lo más rápido posible. Tendría que mantener el ritmo y completar el círculo antes de que volviera a amanecer. Segundo, los faros tendrían que estar a una distancia considerable para que su disposición fuera legible desde donde estaba la flota. Él ya había calculado las coordenadas, los vectores de todos los tramos de faro a faro. La mente Zealot entrenada era capaz de calcular cifras como esas sin esfuerzo, pero conocer el camino y poder terminar la agotadora carrera a toda velocidad eran dos cosas muy diferentes. Los faros debían dispararse tomando en cuenta la rotación de Salok. Si Teredal se limitaba a correr en círculo y colocaba los faros a medida que describía la circunferencia, ese hemisferio de la luna quedaría fuera del campo visual de la flota antes de que pudiera completar el recorrido, porque la segunda mitad del contorno de un círculo se curva de vuelta hacia el punto de origen. Tendría que colocar los 5 faros restantes a uno y otro lado del origen, corriendo en zigzag hacia puntos cada vez más distantes para asegurarse de que el círculo que se estaba formando terminara dentro del campo visual de la flota. Eso significaba que Teredal iba a correr una distancia mayor que el perímetro real del círculo. La carrera sería difícil,
hasta para un Zealot. Todo un día y una noche sin tiempo para frenarse a descansar. Teredal no era exactamente un recluta joven. Era un veterano y ya había peleado esa mañana. Tenía que aceptar la posibilidad de que solo la carrera podía reventarle uno de los corazones. Finalmente, cabía la posibilidad de que la mente o mentes que controlaban a los Zerg descubrieran su estrategia y no respondieran, o que respondieran de forma tal que sus acciones parecieran fortuitas. Entonces el plan del Zealot fracasaría. Se sacó esa idea de la cabeza. Era una forma de pensar paranoica y en última instancia, inútil. Si los Zerg eran tan inteligentes para simular un comportamiento feroz, ¿por qué no lo habían hecho cuando aterrizó su equipo? Por ahora, solo quedaba correr.